Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Media vuelta. Cuando el rey Salomón escribió este libro, él había adquirido toda la experiencia que el ser humano puede necesitar. Y podríamos decir que el rey Salomón no conoció el sufrimiento. Él vivió a lo máximo. No tuvo necesidad absolutamente de nada. Pero de tanto que él adquirió, que hubieron tiempos en los cuales él se entristeció porque ya no hallaba más que conquistar, ya no hallaba más que ganar. Qué bonito llevar ese tipo de vida, podríamos decirlo nosotros, ¿verdad? Pero le entró tanto a él el desánimo, que todo lo que había conquistado no fue suficiente para él. Pareciera que el rey Salomón solo adoró a Dios al principio, ¿va? Y de allí se dedicó a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y llevar así. Bueno, él primero hizo su casa y después dijo a trabajar por el templo. O sea, él hizo grandes maravillas y que muchos quizás quisieran llevar la vida de él. Yo en esa sección le digo no. Si usted me pregunta, hey, pero es el hombre sabio. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque de tan sabio que fue, que se apartó de Dios. Y dígame, ¿y de qué me sirve a mí, como dice Mateo, ganar todo el oro del mundo si pierdo mi alma? Cuando el rey Salomón, como dijimos al principio, escribió este libro, él ya había vivido todo lo que ya era una persona ya avanzada en edad. Y una persona avanzada en edad es cuando empieza a meditar y empieza a hacer remembranzas de todo lo que ha vivido, de lo positivo, de lo negativo, y quizás más negativo que positivo, ¿verdad? Porque es de lo que más nos alegramos. ¿Qué dice el alcohólico? Yo me tomo tantas botellas. ¿Qué dice el boxeador? Yo derribé tanto. Pero en realidad, ¿qué fue lo que nos enseñó a nosotros el rey Salomón? Y vea lo que nos dice en el versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Es mejor que digan que yo soy una persona coherente, que yo soy una persona paciente, que yo soy de buen corazón. Eso quiere decir el buen nombre. Pero el buen ungüento, eso ya lleva un sacrificio. El rey Salomón, cuando habla de que todo lo tuvo debajo del sol, se estaba refiriendo en sí a su capacidad, a su sabiduría, que Dios se la había dado, sí, pero él se enalteció, él. A Dios poco fue lo que enalteció. ¿Y sabe que eso es lo que llega a cada uno de nosotros? Normalmente nosotros decimos, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer lo otro. ¿Cuál es en sí nuestro objetivo
acá en la tierra. El objetivo de todo y los padres, así como venimos y enseñamos a nuestros hijos y le decimos, usted tiene que prepararse, usted tiene que estudiar, porque usted tiene que ser un doctor, usted tiene que ser un ingeniero, usted tiene que ser alguien que realmente la sociedad diga de que le es útil. Eso es lo que nos enseñan a nosotros. Tenemos que ser bien espirituales, bien sometidos a Dios, para que digamos, usted tiene que ser un buen predicador, tiene que ser un buen evangelista. No, eso no da, eso no surte, eso para nosotros no es mayor cosa. Y eso es lo que le sucedió a Salomón, un hombre que nos da un gran ejemplo, un hombre que logró interpretar bien las medidas de lo que era de lo que llevaba el tabernáculo, cómo iba a ser el templo, cómo Dios se lo dio. Un hombre inteligente, pero al final, después de todo, vino y se apartó de Dios. Entonces, él empezó a ensalzar su sabiduría. No empezó a exaltar a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, el hecho de glorificar a nuestro Padre Celestial. Porque todos estamos afanados en trabajo, universidad, algunos gimnasio, otros paseos. Y por eso, cuando Salomón está diciendo el buen ungüento, ahí ya estaba diciendo el esfuerzo de él. El esfuerzo, no, que sí es cierto, nosotros debemos de esforzarnos. Pero lo que sucede es que en el esfuerzo nuestro nos descuidamos de lo espiritual y empezamos nosotros a decir, no, es que yo soy inteligente. Y eso es lo que le sucedió a Salomón. No, Salomón no solamente yo soy inteligente, no, yo soy guapo, porque tuvo bastantes muchachas. Y empezó a hacer tantas cosas, y vea lo que nos dice ahí. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. En el día de la muerte podemos decir nosotros de que ahí en realidad es ya al final, es cuando hemos vivido tantas cosas. Por ejemplo, alguien que ha vivido 55 años puede decir que ya vivió unas que otras cositas. Entonces, pero ¿qué es digamos, el hecho de escoger cómo ha venido haciendo durante 55 años, por decir así, la comunión con Dios? Eso es lo que importa. ¿Por qué? Porque el final es el que vamos a tener, hacia dónde vamos a llegar. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cuántas coronas tenemos preparadas nosotros allá en los cielos? O sea, más bien dicho, ¿cuántas coronas tiene Dios para nosotros allá en los cielos? En el día del nacimiento ahí todavía no se ha vivido nada, hermanos. Ahí todavía no se ha adquirido la experiencia, no hay un conocimiento, no hay algo que se pueda contar. Solo se vive lo que es el momento. Conforme va pasando el tiempo, es que nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de nuestro Dios. Y por eso dice, mejor es el último día, o sea, la muerte, que cuando se nace.
¿Por qué? Porque ahí hemos pasado por todo. O sea, quiere decir, ya llegamos, ya pasó. Salomón, cuando ya había llegado a esa vejez y vio de que él en sí ya había concluido todo y ya no encontraba nada más, ya no hallaba nada más en qué complacerse, entonces se dio la media vuelta y empezó a ver todo lo que había hecho. Y entonces empezó a escribir Eclesiastés. Y empezó a ver todo lo que había logrado. Y sabe dónde es que él más se detuvo. Es donde se había perdido, fíjese. En alguna oportunidad nosotros podemos ver en qué momento dejamos de crecer espiritualmente. ¿Por qué razón ya no me gozo en la alabanza? ¿Por qué razón ya no me atrae el hecho de ser responsable con mi servicio? ¿Por qué razón es que ya no me involucro en las actividades? Y es cuando nosotros prácticamente empezamos a decir, no, es que yo necesito prepararme. Nosotros queremos prepararnos, pero no nos queremos esforzar. Difícilmente nosotros llevamos el servicio a la par de lo que es nuestra preparación secular. Normalmente, ¿qué es lo que suele suceder? Que nosotros venimos y estamos sirviendo y hablamos con el líder o hablamos con el pastor y le decimos, mire, fíjese que ya no voy a poder servir porque voy a meter una materia más a la universidad. ¿Eso es bueno? Sí es bueno. Pero ahí en donde nosotros venimos y espiritualmente empezamos a secarnos. Y Salomón empezó a ver la vida y empezó a ver que la podía manejar, empezó a ver que podía manejar naciones, empezó a ver que podía conquistar más terrenos sin tener guerra, y eso lo perdió y se le olvidó que tenía que glorificar a alguien que le había dado esa sabiduría. Y ahí es cuando nuestros talentos en el Señor vienen y se desvanecen. Es cuando venimos y nos perdemos de tantas cosas. Y vea lo que nos dice en el 6:12, ahí arribita, dice ahí, porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa con sombra, porque quién enseñará al hombre que será después debajo del sol. ¿Sabes? Si cuando nosotros estamos empeñados en que queremos conquistar algo allá afuera, aquello que normalmente tenemos negocios, se le dedica un tiempo específico, mucho más de la cuenta. Y ahí donde nosotros venimos y tenemos prioridad en aquello que tenemos y se nos olvida quién nos ha dado eso. Eso es cruel, amados. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros le damos la razón y decimos, ¿ves si yo de esto vivo? Pero se nos olvida que espiritualmente nos estamos secando por estarnos sometiendo a ese tipo de situaciones. Y vea lo que nos dice el versículo 2. Ya vamos a ver las otras citas. Mejor es ir a la casa
de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo podrá en su. Normalmente cuando hay velas o entierros, poco vamos a esos lugares. Es más, ponemos excusa. Salomón había reconocido que un día él iba a dejar de existir, y él veía que en ese lugar o en esas familias había una necesidad de que se les acompañe. Y nosotros poco lo hacemos. Es más, si es hermano, vamos; si no, no vamos. ¿Por qué? Igual tendríamos que ir. Y vea lo que nos dice Proverbios 22:1, ahí atrásito. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué es lo que decimos cuando vemos que hay alguien que dice: hey, mira que le encanta andar en las velas, le encanta andar en los entierros? Tenemos un concepto distinto, ¿verdad? Dice Salomón, ya en su vejez, es preferible ir a acompañar a esta gente que te vayas a hacer, si es posible, unas horas más extras, porque está hablando literal de dinero, está hablando de cosas materiales. A nosotros nos cuesta el hecho de consolar a alguien, nos cuesta. ¿Por qué? No, es que tenemos otras prioridades, tenemos otras cosas. Y Dios bendice a aquellos que son de esa manera. Dios bendice a aquellos de los cuales está hablando el proverbio. Y vea lo que nos dice en el versículo 3, porque hay que correr un poquito, de Eclesiastés. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Escudriñando este versículo me llamó la atención, porque es muy cierto de que cuando pasamos a este tipo de situaciones, yo creo que acá todos en alguna oportunidad hemos estado de luto. Bueno, la verdad, yo por cuestiones de la vida, que Dios me permitió que fuese así en muchas ocasiones. Y eso nos hace cambiar, nos hace meditar, nos hace ver las cosas de una forma distinta. Y a eso se está refiriendo Salomón. Se está refiriendo que en la tristeza nosotros dejamos de ser duros de corazón y empezamos en sí a decir: Señor, esto me duele, consuélame, y empezamos a tener esa comunión con Dios. Y eso estaba diciendo, Salomón lo estaba diciendo, como dijimos, ya al final, ya estaba a punto de graduarse, o sea, ya de colgar los guantes, ya era una persona bastante mayor. ¿Sabe cuál es la diferencia?
que ya de los de 50 para allá son los que empezamos a meditar en la vida. El joven no. ¿Por qué? Es que tiene mucho por vivir. Y es cierto. La diferencia es que un poquito, normalmente un poquito distanciado de Dios. Y son los momentos en los cuales en sí se lamenta después uno. El cual es decir, si yo hubiese hecho caso antes, si yo hubiera hecho caso aquello. Por eso estaba diciendo Salomón esa parte. Y vea lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Amén. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran efecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijo aún más. El apóstol Pablo, cuando vivía este tipo de situaciones, él trataba de entender la explicación que daba prácticamente Salomón allá en Eclesiastés. El sufrimiento a nosotros, en vez de que sea un punto de bajar una grada, debe de ser una fortaleza para escalar más arriba. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite a nosotros conocer más, eso es lo que nos permite a nosotros tener una mayor comunicación con nuestro Dios. Y Pablo es parte de un ejemplo, el cual a él sí le digo que podríamos decir que es un ejemplo a seguir. Porque Pablo aquí él dejó todo en su apogeo, dejó todo y empezó a vivir una vida totalmente diferente a la que tenía. Y cuando digo diferente a la que tenía, porque él tenía poder. Él vivía bien. Y son de las cosas que a nosotros no nos gusta dejar. Por ejemplo, si en el trabajo le dicen a alguien, mira, ya no vas a ser jefe. Hoy, el que era tu súbdito, él va a ser tu jefe. No nos gusta. Decimos, ¿cómo es posible? Si yo estoy acá porque tengo mayor experiencia, así es que no, mejor renuncio. Y renuncia. Porque no nos gusta el cambio para bien, mucho menos si lo que se va a formar es nuestro carácter, si lo que se va a formar es nuestra forma de ser, si lo que va a cambiar son nuestras actitudes, no nos gusta y no las dejamos. Decimos, no, yo mejor me voy. Y sucede. Realmente, ¿cómo nosotros podemos ver que el rey Salomón, al final de tantas cosas que él vivió bien, se dio cuenta que en sí él se había desviado? Ya no le satisfacía absolutamente nada. No le daba placer todo aquello que él estaba haciendo. ¿Hasta dónde nosotros podemos tener la capacidad de poder enmendar lo que son nuestra vida? Volvamos allá a Eclesiastés.
Y vea lo que nos dice, nos vamos a ir directamente al 5. Y vea lo que nos dice. Mejor es oír la represión del sabio que la canción de los necios. En el sabio podemos ver de que ahí lo que vamos a escuchar es el consejo, el hecho que no me mira, tené paciencia, es cierto, te han degradado ahorita, pero tené paciencia. Nosotros eso no lo queremos escuchar. No, lo que queremos escuchar es aquello, no hombre, mira, tenés razón, es que no te pudieron haber hecho eso a vos, no hombre, mira, ¿cuántos años tenés de estar manejando esto? Eso es lo que queremos escuchar. Sin embargo, él lo entendió bien y empezó a ser humilde y empezó a decir, no, si es cierto, yo he hecho tantas cosas, yo le componía poemas, digamos, a los árboles, yo hacía grandes maravillas y eso a mí ya no me da placer. Y es que eso es lo que sucede cuando Dios falta en nuestras vidas. Vea lo que nos dice ahí Proverbios 13, versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Ve ahí la respuesta. Es mejor tener el consejo, es mejor escucharlo, es mejor obedecerlo. Porque la misma palabra es clara y vea lo que nos está diciendo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. O sea, al final viene el premio. Pero es que nosotros no queremos, óigase bien, no queremos pasar un pequeño regaño. No lo queremos pasar. Es que creemos que ya lo logramos todo. No, y como dijimos, Salomón vino y se paró y vio todo y se dio la vuelta y empezó a ver mejor lo que había hecho y no lo que se le antojaba en el momento. Porque sabía de que se había perdido, porque sabía que necesitaba regresar, como hacía el lema 2012 parece que fue, volviendo a nuestras raíces. Es el hecho de nosotros empezar a ver, ¿será que necesitamos volver a nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces? Yo recuerdo del 97 al 2010, por decirlo así. Un amor por la obra y de ahí para allá siempre, ¿verdad? Pero en el 2010 comenzamos a estudiar, ya es otra cosa. ¿Será que necesitamos nosotros en realidad volver a nuestra? Solo es el hecho de darnos la media vuelta y ver cómo estábamos haciendo las cosas antes. A Salomón le sirvió. Porque al final, oigan, al final habla en el capítulo 1 y capítulo 2, habla de que Salomón había hecho ya remembrancia, había aceptado de que había perdido la brújula y que empezaba a hacer las cosas como él creía conveniente. Él aceptó que la capacidad, la sabiduría de él lo había perdido un poquito. Es necesario que nos demos la media vuelta y el hecho de observar. Si estamos haciendo las cosas igual, pues entonces continuemos
Pero si hay algo que debemos corregir, por el bien nuestro, no por el de los demás, por el bien nuestro, corrijámoslo. Porque no hay nada mejor que estar tomados de la mano de nuestro Dios. Proverbio 15, volvamos ahí más atrás. Proverbio 15, versículo 31 y 32. Dice el 31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El oído que escucha. Es probable que lo que estemos escuchando, que nos estén diciendo o nos hayan dicho anteriormente, tal vez no nos parezca. Pero pongámosle atención si queremos estar entre los sabios. Y dice el 32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Los mismos versículos nos dan la respuesta bien explícita. Y ahí pongámosle un poquito de atención a ello. Y ya a modo de ir concluyendo, le voy a invitar que vayamos allá a Mateo. Capítulo 6, versículo 19 al 21. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que nos dice ahí. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón mina y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Dice el 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Nuestro corazón debe de estar para con nuestro Dios. Allí debe de estar. Si nuestro corazón está para con nuestro Dios, todo lo que hagamos no se va a corromper. Toda nuestra forma de ser va a ser para honra y gloria de nuestro Dios. He ahí por qué debemos de poner nuestro tesoro, que también es parte de nuestra forma de pensar, nuestra forma de decidir, que sea siempre para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es que lo único que necesitamos nosotros es glorificar a Dios, hermanos. Buscar más de Él. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos va a permitir vivir en victoria. Darnos cuenta que no necesitamos, como Salomón, dar la media vuelta. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ir seguros. Siempre vamos a adquirir
lo que Dios nos quiere dar, no lo que nosotros creamos que es conveniente, sino que lo que Dios nos quiere dar. Es ahí donde tenemos que poner nosotros nuestro tesoro. Nuestra decisión, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Ese tesoro, pongámoslo en Dios. Y sabremos que el enemigo, óigase bien, el enemigo nunca podrá con nosotros. Siempre, óigase bien, pero siempre llegaremos a la victoria. Le regalamos palmas a nuestro Dios. Padre y buen Dios, gracias. Gracias por este momento, Señor, concedido. Bendito Dios, por permitirnos darnos cuenta, Señor, de que un hombre muy sabio, después de Cristo, el más sabio que pudo haber existido en esta tierra, que tuvo que darse cuenta que se había perdido y que tuvo que dar la media vuelta para que darse cuenta de lo que usted le había concedido. Le suplicamos, bendito Dios, que bendiga todos los que estamos presentes, aquellos, Señor, que no pudieron asistir, los que están por medio de las redes. Le suplicamos, bendito Dios, de que les conceda, Señor, su bendición. Pero esta noche, papito lindo, queremos pedirle también, por si hay alguien en medio de la congregación que todavía no le ha abierto las puertas de su corazón. Es el momento. ¿Habrá alguien que no le ha recibido como su único y suficiente Salvador personal? Bendito Dios, gracias, porque su iglesia, Señor, nos hemos reunido esta noche para honrarle, Señor, y glorificar su bendito nombre. Bendito Dios, queremos pedirle, Padre, por Israel. Mi Señor, nosotros oramos por la paz, pero también, bendito Padre Celestial, de que su voluntad, sus propósitos se cumplan, Señor, en ese lugar. Sabemos, Padre, de que ese es nuestro cronómetro. Sabemos, bendito Dios, de que es ahí donde se va a manifestar. Suplicarle, Señor, de que podamos estar siempre prestos a escuchar esa trompeta, Señor, para cuando suene podamos ser levantados. Bendiga, Padre, a todos aquellos de los cuales, ya sea en oración o con obras, bendito Padre, ayudan a esa linda nación, a ese pueblo elegido, Señor, en el cual usted le concedió. Bendígale grandemente. Suplicamos, Señor, por nuestro país, El Salvador, que nos permita también, bendito Padre, poder salir de la crisis, poder estar mejor de lo cual ya estamos empezando a ver, bendito Dios. Bendiga, Padre, a todos aquellos hermanos los cuales han salido de esta iglesia para cualquier país del mundo, Señor, pedirle que usted les bendiga allá donde estén, que también, bendito Dios, puedan recibir tu palabra, Señor, puedan recibir su consuelo, bendito Padre Celestial. Oramos por los enfermos para que usted los bendiga. Mi Señor, queremos pedirle, Padre, por nuestro pastor Manuel González, que usted, bendito Dios, haga la obra en su vida, Señor, en sus cartílagos.
Papito lindo, pedirle, bendito Dios, como iglesia, que usted haga la obra en su vida, Señor. Bendice a su familia. Bendice, Señor, a los líderes de esta congregación. Papito lindo, que les dé sabiduría, Señor, para que puedan guiar esta grey también, bendito Dios. Así como también oramos por el pastor Edgar Mengíbar, Señor, que usted lo bendiga y que la obra, Señor, pueda concluir en él. Bendice, Señor, Pastor Vázquez, Señor. Síguele usando, Señor, ese ministerio. Sigue haciendo la obra, bendito Dios. Y así también, Señor, pedimos por toda la congregación, por todos nosotros, que usted, Padre Celestial, bendiga nuestras vidas. Bendice, Padre, en este mes especial a todas las madres y todo el año, Señor, que también puedan ser bendecidas, bendito Dios. Gracias por mi madre, gracias, bendito Dios, porque la tiene con salud. Suplicarle, Señor, de que puedan llegar muchos años, papito lindo, y que pueda estar siempre, Señor, ahí con mis hermanos. Bendígale grandemente, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que se han quedado en casa porque tienen un impedimento, Señor, que usted les bendiga, que usted les conceda el privilegio, Señor, de poder recibir esa sanidad. Gracias, Señor, por todos aquellos que tenemos esos padecimientos, que usted haga la obra, bendito Dios. Gracias, papito lindo, por mi esposa, porque está recuperando de la mejor manera. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos ha concedido. Padre, llévenos con bien hasta nuestros hogares. Bendito Dios, que el descansar, Señor, de esta noche podamos tener mucha energía, Señor, para el día de mañana, Señor, y estar siempre con las botas puestas. Para usted sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, se lo suplicamos, buen Dios. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor me los bendiga, mis hermanos. El viernes